Creo que la manera como se dictó el curso fue nueva e innovadora, algo que yo no había experimentado antes. Las exposiciones fueron muy buenas y todo funcionó. Me gusta ese concepto de que todos se enseñan entre sí. Muy pronto nos dimos cuenta de que sí, estábamos aprendiendo el material más rápido que en otros cursos de física que todos habíamos tomado. Estábamos reteniendo más. Uno realmente entiende lo que está aprendiendo y tiene una idea de qué es lo que uno quiere entender y cómo se aplica a todo lo que se hace, porque se aprende en otro contexto. A medida que me fui acostumbrando a este nuevo estilo de enseñanza, comencé a sentirme más a gusto. Y no era tradicional para nada, pero a mitad de camino le pillé la onda al método. Lo que más nos impresionó a todos fue el entusiasmo del profesor Masur. Él tiene su sistema y quiere ir mejorándolo cada vez que dicta la clase. Ha sido una buena experiencia. Para darle un sentido de rotación a un eje, porque una vez que hay un eje, siguen existiendo dos sentidos, pues uno está en marcha, y si el eje está orientado así como ven, el otro está desactivado. Asimismo, hay dos sentidos de rotación alrededor del eje. Viendo desde arriba, hay un sentido con el reloj, o puede ser contra el reloj. Hay dos opciones de rotación en torno a un eje y dos sentidos a lo largo del eje. Con la regla de la mano derecha, conecto un sentido a lo largo del eje con un sentido de rotación. Aquí, si miro desde arriba y esta flecha señala hacia afuera, veo que gira en el sentido opuesto al del reloj. El profesor Eddie Masur enseña en Harvard. Descubrió que los estudiantes de su clase de Introducción a la Física estaban pasando exámenes sin haber entendido los conceptos fundamentales que trataba de enseñar. Para responder al problema, el profesor Masur creó una serie de técnicas interactivas relacionadas entre sí, que les ayudan a sus estudiantes a aprender conceptos básicos mucho mejor que antes. Y si tenemos una corriente que señala hacia acá y un campo magnético señalando hacia el tablero, entonces enroscan los dedos de la I a la B, o, si se trata de partículas positivas en movimiento, de la V a la B. Si reflexionamos, vemos que la educación es más que la simple transferencia de información. Por un lado está la adquisición de la información, por el otro está asimilarla, agrupando ambos conceptos. Eso de adquirir la información, esa es la parte más fácil. Pero si uno entra a un aula cualquiera, sobre todo si es una clase de ciencias y se para atrás y sin siquiera escuchar las palabras, se pregunta a sí mismo, ¿qué es lo que está sucediendo en esta aula? La mayoría de la actividad caerá en esa primera categoría, en la transferencia de información. Mientras que la segunda parte, la asimilación, la parte más difícil, debe ocurrir fuera del aula. Con los años descubrí que casi todos los estudiantes que no están en la carrera de física, sino que toman mi curso como requisito y no como electivo, que esa asimilación no estaba ocurriendo. Se aprendían los conceptos de memoria. Veamos la fuerza que se ejerce en las partículas. En lugar de hacer una I que cruza a B, vemos en la otra ecuación de la fuerza magnética que es QV que cruza a B. Cuando me di cuenta que me estaba concentrando en la transferencia de información y no en su asimilación, decidí que cambiaría eso. Saqué la transferencia de información de la clase al asignarles tareas para leer antes de que vinieran a clase. Creo que para muchos eso simplemente no se hace. Todos creen que uno debe llegar a clase solo a escuchar, y no leer antes y luego contestar las preguntas e interactuar con el instructor durante la clase. En el modelo acostumbrado se iba a la clase, y claro, mejor haber leído antes. Pero la realidad es que la lectura se hacía después de la clase, en cualquier momento antes del examen. Al principio, cuando supimos que teníamos que leer y que iban a controlar quién leía y quién no, nos molestamos, porque estábamos acostumbrados
a tener más libertad, a leer cuando quisiéramos. La lectura hasta era opcional. El exigirle al estudiante que lea, que reflexione antes de la exposición, es el primer paso en el proceso interactivo del profesor Mazur. Él también usa el sitio web del curso para monitorear cuánto han aprendido sus alumnos y para comunicarse con ellos. Antes de cada exposición, los estudiantes tienen que contestar 3 preguntas. Las primeras 2 se enfocan en el contenido de la lectura asignada. La tercera les pregunta qué les pareció difícil, confuso o interesante. La noche anterior el profesor repasa sus respuestas y así llega a la exposición sabiendo qué fue lo que entendieron y lo que no entendieron. Así que la noche anterior hago clic en la exposición del día y me sale la tarea de lectura. Contiene 2 preguntas que tratan con el tema y en la tercera pregunta se indaga qué les pareció difícil o confuso. Si hago clic en ver respuestas, me sale una página con todas las respuestas de los alumnos a la tercera pregunta, lo cual es una gran manera de conocer a mis estudiantes. En la clase veo rostros sin nombres. Cuando miro las asignaturas, veo nombres sin rostros. Y en pocos casos conecto el nombre con un rostro. En cambio aquí veo la cara de cada uno de mis estudiantes con su nombre y detalles de todo lo que les pareció difícil en las asignaturas impartidas. Así que yo leo sus respuestas y si hay un tema que creo que se deba tocar, cuento con 2 maneras de tratarlo. Una es hacer clic en esta respuesta y cargar la página que me permite responder a esta dificultad por correo electrónico. La otra es utilizar la pregunta de este alumno y usarla de manera interactiva con todos los estudiantes de la clase. Al preguntarme qué no entendí, tuve que reflexionar mucho, porque normalmente cuando uno lee, se concentra en lo que sí entendió y uno puede decir, bien, aprendí esto y esto. Pero si me preguntan qué no entendí, reflexiono sobre las cosas que no me quedaron claras. Sobre todo cuando el profesor Mazur contestaba mis preguntas al par de horas de haberlas planteado en el sitio web, o cuando él abordaba ese tema al día siguiente. Cuando se enseña así, lo ideal es tener las preguntas precisas, preguntas que se puedan usar año tras año y que se puedan compartir. En lugar de preparar una exposición muy elaborada, en la que pienso en todas las cosas que voy a decir y todo lo que voy a escribir en el pizarrón y todas las demostraciones que voy a hacer, la noche anterior escojo media a una docena de preguntas, las imprimo en una transparencia y con eso entro al aula. Antes, cuando estaba delante de mis estudiantes, nunca sabía qué les estaba pasando por la mente. No había manera de que yo, como instructor, supiera si habían captado o no el concepto. La retroalimentación me llegaba en los exámenes y en las asignaturas. Y para entonces ya es demasiado tarde, sobre todo en el examen. Para entonces ya no hay nada más que se pueda hacer. Para liberar mi tiempo y mejorar la comprensión, que es lo que realmente quiero lograr en la clase, tengo que sacar la transferencia de información, que eso no se haga en el aula. Es decir, necesito que los alumnos lleguen a la clase preparados para aprovechar ese tiempo tan valioso en el aula, que son 23 exposiciones de hora y media por semestre, o sea, tan solo 35 horas en todo un semestre. Es un recurso demasiado precioso para desperdiciar. Yo lo aprovecho para medir la comprensión conceptual de los aspectos más fundamentales del material. Leí con atención sus comentarios sobre la lectura y básicamente vi 3 aspectos que me pidieron que repasara. Uno es el de los campos magnéticos, así como también las fuerzas en los circuitos de corriente. Y también me preguntaron sobre cómo aplicar la regla de la mano derecha a esos circuitos y definir las torsiones que ejercen. Y por último me pidieron que repasara los integrales de línea, que en realidad son un concepto matemático que desempeña un papel clave en física. Yo diría que muchos de ustedes ni siquiera lo han repasado. Y creo que es importante verlo de forma cuantitativa, para que antes, ni bien empiezas a escribir un integral, ya tienes una idea de cuál es la respuesta. Eso es lo que realmente quisiera lograr hoy, darles un sentir de que con solo ver un integral de línea, una curvilínea, ya saben que es algo que tienen que integrar a la trayectoria y tener una idea de lo que es la cantidad definitiva.
De hecho, en eso consistirá la mitad de la clase de hoy. No entro al salón a hablar de lo que yo creo que ellos necesitan. No, ellos me dicen qué temas debo tratar. En la siguiente exposición, después de la tarea de lectura, fue bueno que el profesor Masur contestara las dudas que teníamos. Y no fue para nada vergonzoso que abordara las preguntas sugeridas, porque todo el proceso era anónimo. Y también fue reconfortante saber que otros compañeros tenían las mismas dudas, porque él aclaró que contestaría las preguntas más comunes. También contestaba preguntas por correo electrónico. Nos respondía directamente. A mí me dio mucho gusto su atención personal, y de hecho, me pareció algo novedoso en un profesor. Este líquido que ven acá es sulfato cúprico, o sea que en la solución hay iones. Los que están entre estos dos anillos sienten un campo eléctrico y un campo magnético. Ahora no están en movimiento, pero voy a encender el campo eléctrico y añadir un poco de polen de árbol. Y espero que lo puedan ver. Uf, se me fue la mano. Pero me entienden, ¿cierto? Como ven, giran en el sentido del reloj. Así que nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Son los iones positivos los que producen el movimiento y transportan el polen? ¿O son los iones negativos? Si apago el campo eléctrico, nada se mueve. Lentamente todo reposará. Enciendo el campo eléctrico y estos iones se aceleran dentro del campo eléctrico. A medida que comienzan a desplazarse en el campo eléctrico, sienten los efectos de la fuerza magnética y eso los hace girar. Así que hay que ver si son los iones positivos o los negativos, o ambos, los que transportan el polen en el sentido del reloj. Piénsenlo un minuto y luego voten. Se trata de enseñar cuestionando en lugar de contando. Hablo unos minutos y luego prendo el retroproyector con una pregunta. Casi siempre son preguntas de opción múltiple, pero no tienen que ser de opción múltiple. Y luego les digo que se tomen un minuto para pensarlo. Y ellos lo piensan. Una vez que lo han pensado, tienen que darme retroalimentación sobre sus respuestas. Uso varias técnicas para lograr eso. Al comienzo les pedí que levantaran la mano, pero eso dejé de hacerlo muy pronto porque al ver las manos se enteran de cuáles son las respuestas mayoritarias. Así que pasé a usar tarjetas didácticas. Cada alumno tiene un cuaderno con letras, A, B, C, D, E y F. Lo abren a la página correcta y levantan el cuaderno a la vez y en un instante puedo ver la distribución de respuestas. Un método de baja tecnología que en un instante me da la idea de cómo votan los estudiantes. Lo que uso ahora es de más alta tecnología. Uso transmisores infrarrojos que transmiten las respuestas a mi computadora así. Salen en la pantalla. Veo los votos individuales y su distribución. Les digo que si luego de pensarlo un minuto aún no saben la respuesta, que lo conviertan en un juego, que escojan una respuesta. Comprométete, les digo. Sería difícil defender una respuesta que solo has adivinado, pero al menos puedes participar en el debate y decir, pues bien, voté por la opción 3. ¿Por qué? No sé. Solo sé que así voté. Creo que todos nos inscribimos en el curso habiendo hablado con amistades que ya lo habían tomado. Y ya sabíamos que usaríamos clickers, así les decimos, para enviarles nuestras respuestas individuales a una computadora. Nos preocupamos un poco, sobre todo cuando supimos que nos asignarían un control remoto. En una clase normal, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano, se la contestan y listo. Nadie tiene que poner atención ni hacer nada. Pero acá, uno tiene su clicker y con cada pregunta uno lo utiliza. Como que le obliga a uno a participar y a tratar de descifrar las cosas. Pues es interesante ver la pantalla porque las respuestas llegan muy rápido. Algunos alumnos, los buenos, votan de inmediato y los primeros que votan, por lo general, tienen lo correcto.
Y luego, a medida que los presiono a que contesten, les digo, a votar todos, 10 votos más, me hacen falta 10 votos. Y veo que más y más estudiantes comienzan a adivinar y la distribución se empeora. Quedan 10 segundos y me faltan todavía 30 votos. Todos a cliquear, por favor. Según lo que veo, tomo una decisión. Si la mayoría tiene la respuesta correcta, no tengo que hablar mucho de ese tema. Por otro lado, si digamos la mitad la tiene correcta, digo, voltea a ver a tu vecino y trata de convencerlo de tu respuesta. Y en los siguientes minutos hay caos en el aula, mientras todos se conectan, piensan, discuten y tratan de convencerse uno al otro. El poder del razonamiento por lo general gana, lo que significa que la respuesta correcta queda dominando en el segundo voto, que tiene lugar como a los 2 minutos. Y entonces les digo, voten otra vez. Y miro la distribución. Espero que sea mucho mejor. Si no, sé que tengo que dedicarle más tiempo al tema. Quizás hasta repito el ciclo completo si surge otra pregunta. Bien. Pasemos a los circuitos con corriente y tengo unas preguntas empezando con una que es relativamente sencilla. Y tengo muchas más preguntas que les iré haciendo y según ustedes me respondan, o pasamos al siguiente tema o seguimos en este. El circuito rectangular se colocó en un campo magnético uniforme que apunta hacia arriba. El plano del circuito yace a lo largo del campo magnético y este señala hacia arriba y el circuito está en el mismo plano del dibujo. Y la corriente fluye por el circuito en el sentido de estas flechas. Y la pregunta es, ¿qué van a causar las fuerzas magnéticas que se ejercen en los 4 costados? ¿Una fuerza neta en el circuito? ¿Una torsión neta en el circuito? ¿Ambas cosas o ninguna? Tomemos un minuto para pensar y luego envíenme sus respuestas. A veces la distribución es pareja en todas las opciones. Bien, esta es una distribución interesante. Y esas seguro son las preguntas más emotivas. Miren a un vecino y traten de convencerse de que la opción que pusieron es la correcta. How do you know that? I said what did you say? But how can it be a torque? Then it would, you're right, it would want to like have a torque that way, right? So they'd both be in line. So I mean, what you get is since one's going one way, one's going the other way. You get a net torque going this way. Nos faltan como 20 votos. Les daré 10 segundos más para responder. Les va mucho mejor. Al principio estábamos en miti-miti. Ahora hay una mayoría absoluta para el 2. Fíjense en la distribución. Lo de esta mañana sucedió después de 2 minutos de diálogo. De repente, las respuestas correctas pasaron del 25 al 90%. Así que con gran eficacia, los alumnos se pudieron convencer de que una opción era la correcta. Veamos esto que no debe ser muy difícil. Léanlo rápido y voten. Y luego pasaremos a la siguiente pregunta, que es un poco más difícil. Así que, en un sentido, cada pregunta tiene que ser un desafío. Y el desafío debe ser preciso. Si mi pregunta es demasiado fácil y todos la contestan bien, no tiene sentido que se hablen unos a otros. He aprendido algo. Aprendí que quizás entendieron lo que yo quería que entendieran, pero no los he retado. En el otro extremo, si la pregunta es demasiado difícil, tampoco tiene sentido que se hablen unos a otros porque no van a aprender unos de otros. Me hacen falta 10 a 20 votos. Marquen sus respuestas, por favor. Tenemos un desacuerdo muy claro aquí. Las 2 respuestas están en miti-miti. La pregunta ideal es la que la mitad de los estudiantes contesta bien. Y esa mitad convence a la otra mitad. Y creo que hay algo tanto para el alumno que aprende del que contestó bien, como para el que explica.
Porque tal como todos descubrimos cuando empezamos a enseñar, la persona que de hecho aprende más es el maestro mismo. Nada aclara los conceptos más que explicárselos a otra persona. Se aprende el material mucho mejor cuando se enseña a otro. Uno trata de convencer a la persona que tiene al lado de su respuesta. Convenzan al otro de que tienen razón. O si ambos tienen la misma respuesta, intenten decir lo mismo, pero de diferentes maneras. Intuitivamente, uno capta el material mejor si se lo tiene que explicar a otro. El profesor Mazur siempre dice que uno aprende más al comenzar con la respuesta errada y también cuando uno puede explicar la respuesta correcta a otra persona. Así que contestar bien es muy lindo, sobre todo la segunda vez, pues uno siente que aprendió algo. Pues digamos que uno lo saca mal en la primera pregunta y bien en la segunda ronda. Eso es muy satisfactorio porque a uno le consta que aprendió algo. Miremos hacia abajo, ¿cierto? La I está hacia el centro, arriba, y la B está abajo. Así que la fuerza de abajo sería en el sentido del reloj. La manera como el cerebro almacena datos es con modelos. Uno trata de hacer un modelo conceptual de lo que ve. Uno explica lo que ve encontrando relaciones entre los parámetros. Uno trata de ver todo en un contexto más amplio, a fin de entender los motivos fundamentales. La corriente sube, el campo magnético en la pantalla. La fuerza abajo, hacia la izquierda. Y en un sentido, este proceso, esta participación, esta enseñanza, cuestionando en lugar de explicando, obliga a los estudiantes a crear estos modelos en el aula. En lugar de ellos copiar lo que yo escribo en el pizarrón, lo que es solo algo que he tomado de mis apuntes para usar en la exposición. De hecho, alguien me dijo que dictar una exposición es un proceso por el cual los apuntes del instructor se transfieren al cuaderno del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Y eso era lo que antes sucedía en mi aula. Así que el concepto ahora es que en lugar de tener una transferencia de datos pasiva, seguida del alumno que piensa, trataré de entenderlo mejor más tarde, a comenzar algo de esta creación de modelos en el aula misma, donde yo puedo ayudarles a crear los modelos correctos. Lo que me agrada a mí sobre una disciplina como la física es que puedo olvidar la mayoría de los datos. Siempre y cuando uno entienda los modelos, se pueden reconstruir los datos. En el fondo, vemos que hay una fuerza hacia la izquierda, sobre las partículas que producen la corriente. En un curso grande como este, se precisa personal. Por ejemplo, asistentes para calificar tareas. Otros para ayudar en los diálogos en clase. Y es muy importante para mí que dichos asistentes estén presentes en mi clase por dos motivos. Uno, es que quiero que vivan el proceso, que vean cómo los estudiantes participan, su interactividad. Y segundo, quizás más importante también, quiero que se enteren de cómo funciona la mente de los estudiantes. Así que apenas termino de hacer una pregunta, y les digo a los alumnos que se hablen los unos con los otros, les insisto a mis asistentes que se pongan de pie y que deambulen entre los alumnos para ver qué se están diciendo. Porque al escuchar lo que dicen los alumnos, se enteran y aprenden sobre sus ideas erradas y sus malentendidos. Solo sabiendo eso, se podrán tocar esas ideas erradas y esos malentendidos en clase. El campo magnético va así, contra el reloj, y nosotros vamos con el reloj, en sentido opuesto, de principio a fin. Reflexionando sobre el curso, yo diría que lo que nos dijo el profesor Mazur al principio se hizo realidad. Dijo que nos molestaríamos por las tareas de lectura que nos daría día de por medio y que nos obligaría a mantenernos al día durante el curso. Porque en otras clases, si uno no hace la tarea, nada pasa.
Uno puede retrasarse, pero él nos obliga a estar al día con lo que nos enseña, siempre. Y encuentro que para el examen final no tengo que embutirme tanto material, tal como él predijo, que si hacíamos lo que había que hacer, no tendríamos que estudiar horas y horas para su examen, y que estaríamos listos. Y creo que así fue. Creo que lo puedo comparar con otro curso de física que tomé el semestre anterior que funcionó con todo lo contrario. Leía 5 capítulos y trataba de resumir la información yo mismo. Y supe que no tenía el nivel de dominio que tenía con los materiales del profesor Masur. Lo bueno es que una vez que aprendí algo, se me quedaba grabado en la memoria, en contraste con haber aprendido algo de pasadita, como cuando uno lee algo. Así que creo que ese estilo de enseñanza me ayudó a aprender la materia mucho mejor que cuando me mataba estudiando en la noche antes del examen. Esa forma de estudiar era más relajada. Y queríamos participar y aprender el material mejor por la manera como lo presentaba. Se encontraba a mitad de camino con nosotros, cosa que ningún otro profesor de ciencias había hecho. Me encantaría que todos los profesores de ciencia usaran ese método. Todos, cualquiera sea su nivel de experiencia, quieren ser parte del proceso. Y esta participación es de importancia fundamental en cualquier entorno de aprendizaje. La única manera de tener un aporte que no sea de cero es salir del campo y regresar. Pero eso es improbable. Y veremos más adelante qué es lo que se necesita para poder lograr eso. Lo hicieron bien. Les deseo éxito en el examen del jueves. Lo que yo realmente quiero hacer es enseñar más que ecuaciones y un entendimiento superficial del tema. De veras quiero tratar de inculcarles una comprensión más a fondo, porque en mi opinión, lo que vale no es la cantidad de lo que enseñamos, sino la calidad. Si uno entiende los elementos fundamentales de la física, aunque sean pocos, podrá rellenar los vacíos más adelante. En contraste, si uno solo se aprende los datos de memoria, nunca llegará a la meta. Como escribió una vez un alumno en un cuestionario al fin del semestre, uno puede olvidar los datos, pero no puede olvidar lo que comprende. Y eso es exactamente lo que quiero lograr aquí. Quiero que entiendan el tema para que así lo sepan el resto de la vida.